Buenas tardes, mi nombre es Jesús Adolfo Jarquín Sánchez, del grupo 114A, en la licenciatura en Medicina en la Universidad de la Sierra Sur. El siguiente video es de la materia de Histología 1 a cargo del doctor Alejandro Francisco Cruz. En este video hablaremos sobre el ciclo celular y mitosis. El ciclo celular va a representar una secuencia autorregulada de fenómenos que controlan el crecimiento y la división celular. Aquí va a incluir a las poblaciones celulares renovables y proliferantes, incluidas las células embrionarias y las células en los cultivos de tejidos. El objetivo del ciclo celular es producir dos células hijas, cada una de las cuales contiene cromosomas idénticos a los de su célula progenitora. Se distinguen dos fases principales: la interfase, que representa el crecimiento continuo de las células, que se subdivide en fase G1, que a su vez se puede entrar en G0, la fase S y la fase G2. Y tenemos la fase M, que es la mitosis, que se caracteriza por la división del genoma. En total va a durar aproximadamente 24 horas. En cada fase va a existir puntos de control. Estos puntos de control se van a encargar de verificar y modular la progresión de las células a lo largo del ciclo celular en respuesta a señales intracelulares o del entorno. La fase G1 es la más larga y variable, ya que dura de 9 a 12 horas. En esta fase, la célula obtiene sustancias nutritivas y sintetiza el ARN y las proteínas necesarias para la síntesis del ADN y la duplicación cromosómica. Aquí vamos a tener dos puntos de control. En primero, el punto de control de restricción. Este es sensible al tamaño celular, el estado de los procesos fisiológicos de la célula y sus interacciones. Y el segundo punto es el de punto de control de daño del ADN, el cual vigila la integridad del ADN recién duplicado. Aquí vamos a tener lo que va a ser un complejo de sinasas dependientes de ciclina. En la ciclina D, su proteína dependiente es la CDK4/6, que actúa sobre la progresión de la fase G1 y actúa sobre la proteína P53, que es la supresora de tumores. Asimismo, actúa sobre la proteína de susceptibilidad al retinoblastoma. En la fase 1 se distingue también la fase G0. Algunas células, como las neuronas, ingresan en ella, y otras células que están ahí pueden regresar al ciclo celular. Por ejemplo, las células madres de lo que son del hígado. Pues, por ejemplo, cuando hay una extirpación del hígado, estas células van a regresar y van a regenerarlo. Ahora bien, continuamos con lo que va a ser la fase S, o también conocido como síntesis. Esta fase dura de 7.5 a 10 horas. El ADN de la célula se duplica durante la fase S y se forman las nuevas cromátides, que se harán evidentes en la profase o metafase de la división mitótica. Este se va a iniciar en diferentes sitios llamados replicones. Cada replicón tiene un periodo que se asigna de forma específica para la duplicación. Aquí vamos a tener un punto de control de daño del ADN, en el cual vigila la calidad de la duplicación del ADN. A continuación, bueno, está regulada por lo que es la ciclina E y la ciclina A. La ciclina E, que se asocia a la sinasa CDK2 y está aproximadamente durante el ingreso en la fase S, y la ciclina A, que esta se encuentra asociada a la CDK2 igualmente, y es durante la progresión de la fase S. Estos van a actuar sobre la proteína supresora de tumores, las proteínas sinasas ATM o ATR. A continuación continuamos con lo que va a ser la fase G2. En la fase G2, la célula se prepara para lo que va a ser la división celular. Va a durar aproximadamente una hora.
una duración casi indefinida en células poliploides. Y también en lo que son las células, como el ovocito primario, puede durar indefinidamente y puede mantenerse en lo que es la fase G2. Ahora bien, van a existir dos puntos de control. El primer punto de control del daño del ADN y un segundo punto de control del ADN no duplicado. Estos van a impedir la progresión de la célula hacia la fase M. Va a estar regulada por lo que va a ser la ciclina E y su proteína asociada es la CDK1, que actúa sobre la progresión para llegar a lo que va a ser la fase M. En la fase M o mitosis se distinguen dos eventos importantes: la cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división de la célula. Va a durar aproximadamente una hora. Se distinguen cuatro fases, que es la profase, metafase, anafase y telofase. Y también tenemos que existen dos puntos de control. El punto de control del ensamblaje del uso mitótico, que impide la entrada prematura a la anafase, y el punto de control de la segregación de los cromosomas, que evita el proceso de citocinesis hasta que todos los cromosomas se han separado correctamente. Si algunos puntos de control desde G1, S, G2 y M fallan, va a ocurrir lo que es una catástrofe mitótica, que esto puede conducir a la muerte celular e incluso el desarrollo de células tumorales. ¿Por qué? Porque si no hubo apoptosis, estas células se dividen asimétricamente en la siguiente división celular, lo que puede llevar a la generación de células aneuploides, lo que ocurre en una catástrofe mitótica y contribuye a la oncogénesis, que es el desarrollo de células tumorales. La fase M se caracteriza como mitosis por aumentar la cantidad de células y permite la renovación de las poblaciones celulares y la reparación de heridas. Vamos a entrar en lo que va a ser la primera fase de M, que es la profase. En la profase se condensa la cromatina en cromosomas que constan de dos cromátidas hermanas a causa de la síntesis del DNA. Las cromátides hermanas se mantienen juntas por un anillo de proteínas denominadas coecinas y por el centrómero. Existe lo que es una prometafase. Aquí la envoltura nuclear comienza a desintegrarse en pequeñas vesículas de transporte y se parece al retículo endoplasmático liso. Aparece un complejo proteico que es el cinetocoro enfrente de cada cromátida junto al centrómero. Aquí lo que van a hacer los microtúbulos del uso mitótico en desarrollo se van a fijar a los cinetocoros y por lo tanto a los cromosomas. Continuamos con lo que va a ser la fase de metafase. En la metafase comienza cuando el uso mitótico se organiza alrededor del mTOC, también conocido como centro organizador de microtúbulos, ubicados en los polos opuestos de la célula. La metafase se distingue por sus microtúbulos, que se caracterizan, por ejemplo, el microtúbulo astral, que son responsables de posicionar el uso dentro de la célula. Asimismo, tenemos lo que es los microtúbulos polares. Estos no están conectados con los cinetocoros. Los microtúbulos polares opuestos interactúan con proteínas motoras de manera antiparalela para asegurar la bipolaridad. Y los microtúbulos cinetocóricos, estos exploran el citoplasma en busca de cinetocoros y cuando un cinetocoro finalmente es capturado por el microtúbulo, es transportado hacia el mTOC, en donde se fijan aproximadamente. El cinetocoro es capaz de fijar entre 30 a 40 microtúbulos de cada cromátide. Los microtúbulos cinetocóricos y sus proteínas motoras
Dirigen el movimiento de los cromosomas hacia lo que es el plano medio, también conocido como plano ecuatorial. Continuando con lo que es la anafase, aquí comienza la separación inicial de las cromátides hermanas. Se produce cuando se degradan las coecinas, que estas las mantiene unidas. Comienzan a separarse y son arrastradas hacia polos opuestos mediante moléculas que son las cineínas. Estas se deslizan a lo largo de los microtúbulos cinetocóricos hacia el mTOC. Y por último tenemos a lo que es la telofase. En la telofase encontramos la reconstitución de la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas de cada polo. Los nucleolos reaparecen y el citoplasma se va a dividir, conocido como citocinesis, para formar lo que van a ser las dos células hijas. La cariocinesis se logra, o bueno, esta separación en el surco de decisión se logra mediante un anillo contráctil compuesto por un fascículo muy fino de filamentos de actina posicionados alrededor del perímetro de la célula. Y como resultado final tenemos a dos células hijas con la misma cantidad de material genético que su célula madre. Gracias.